Ok, buenos días, buenas tardes, perdón, ya. Bienvenidas y bienvenidos a Conversatorio Paternidades sin Receta, historias reales sobre la experiencia de la paternidad. Gracias por aceptar la invitación a este espacio y bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados especiales para esta ocasión. Tenemos tres hombres que nos van a compartir su experiencia con la paternidad. Y bueno, contar que este es una iniciativa que viene impulsando el Laboratorio Social de Género y Masculinidades en articulación con la Red Ecuatoriana de Masculinidades y con el apoyo de la red Men Engage, que es una red que trabaja a nivel global, es una alianza global y que tiene un capítulo en América Latina. Entonces, contar también que este es un espacio que no es para expertos, no es un espacio académico, es un espacio donde queremos invitar de manera abierta al diálogo para conversar sobre estas experiencias de la paternidad y queremos hablar de historias reales, honestas y también que pueden ser contradictorias o que están llenas de esas incertidumbres, pero también de esos logros, de esas satisfacciones. Entonces queremos conversar de esas historias reales con hombres reales y cercanos en un formato que esperamos que sea muy ágil y muy amable para con todas y todos. Entonces, hablamos de la experiencia de la paternidad, ya sea como padres, como hijos o como hijas, y desde ahí que queremos ir repensándonos o pensándonos, resignificando eso de ser padre o la paternura o el paternaje que va significando. Entonces, desde ahí queremos darle la bienvenida a Micha Vallejo, a Marco Andrade y a Marcelo Sepúlveda, con quienes estaremos conversando esta tarde-noche. Y bueno, también damos un saludo a las personas que se han conectado y que esperamos poder contar con sus aportes, a los compañeros del laboratorio, a los compañeros y compañeras de la red ecuatoriana por estar presentes. Y bueno, entonces tenemos una novedad metodológica y es que Micha tiene que partir a las 6:30 porque está fuera del país, está en algo que ya nos va a comentar y entonces queremos empezar inmediatamente con una pregunta para Micha y que son las preguntas que posteriormente vamos a poder compartir con Marcelo y con Marco. Entonces, Micha, te vamos a dar la palabra para que puedas hacer esta presentación, pero decir que es un placer para nosotros tenerte como desde esos roles múltiples que ocupas en esta vida, pero también desde ese ser humano que eres, desde ese lugar de hijo y como desde lo que también estás haciendo justamente para aportar a esta reflexión sobre las paternidades. Y bueno, te damos como la bienvenida a este espacio. Y antes de darte ya la palabra finalmente, yo sí quisiera que todas y todos hiciéramos un ejercicio ahí muy cercano, muy de introspección, muy pequeño. Y les voy a invitar que puedan ir un poquito hacia adentro y piensen cuando ustedes escuchan la palabra padre o la palabra papá o la palabra pa o todas sus derivaciones fonéticas, en qué piensan, qué sienten o a quién se les viene a la cabeza. Y desde ahí, bueno, Micha, te damos la palabra, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Y quiero que de una vez, si quieres, vamos con esta primer pregunta con la que te invitamos a compartir y es, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con la paternidad? Chévere, muchas gracias, Leo. Gracias a todos los que están aquí. Sí, yo soy Misha Vallejo, yo soy fotógrafo y cineasta y no soy padre, pero soy hijo. Y sí, mi experiencia en la paternidad ya desde esa perspectiva, ¿no? De la perspectiva de un hijo que creció sin su papá, a pesar de que el papá estaba vivo, el papá, o sea, yo lo conocía y todo lo demás, pero no estuvo conmigo en los años formativos, que eran desde los, no sé, 4 años hasta los 20, casi no tuvimos mucha relación. Entonces, justamente, como Leo les comentaba, estoy ahorita en México, estoy en Guadalajara, en el Festival de Cine, presentando una película documental que trata este tema, el tema de las paternidades ausentes y cómo esto se va repitiendo. Es una película que es personal, bastante íntima de mi familia
pero a medida que ya lo hemos proyectado en distintos lugares a nivel del mundo, siempre se me ha acercado mucha gente a comentarme que en mi familia pasa lo mismo, en la familia de mi tío lo mismo, pasó lo mismo con mi papá, con mi abuelo, con mi tatarabuelo, lo que sea. Entonces, que esta es una película que trata estos temas que parecen muy locales, de una familia de Riobamba, que mi papá es de allá, pero que es bastante, que mucha gente se identifica justo con esta historia de la paternidad ausente, de que los hombres es como muy común que no nos hagamos cargo de los hijos. Siempre uno se sorprende cuando alguien crece sin mamá, pero casi nunca nos sorprendemos cuando alguien crece sin papá, es como lo normal. Entonces, sí, un poco desde ahí va mi experiencia en la paternidad. No, no soy padre, como digo, soy hijo. Y a medida que estuve realizando este documental, que nos tomó 7 años de filmación, edición y todo lo demás, pude, por suerte, intentar reconstruir esta relación con mi papá, que la seguimos construyendo, ¿no? Que no es que ya está, ese proceso ya fue, ya paró, sino que seguimos reconstruyendo esta relación. Muchas gracias, Misha, por compartirnos esto de lo que estás haciendo. Y bueno, y quería hacerte una pregunta en relación a, bueno, ¿cuáles han sido como esos, no sé, como momentos transformadores o desafiantes que has vivido en relación, como, bueno, al proceso de la película, pero también ese darse cuenta de o descubrir esa relación con la paternidad, con tu padre particularmente? Ujú. Sí, bueno, fue un proceso como sumamente largo, doloroso, obviamente, sobre todo el darse cuenta, ¿no? O sea, en un inicio esta película no iba a ser sobre mi papá o sobre este gran tema de la paternidad. En un momento esta película iba a ser sobre el abuelo que no existió y que resulta que fue fotógrafo y yo soy fotógrafo y wow, qué coincidencia, yo nunca lo conocí y quizás tenemos un vínculo por ahí. eh, y obviamente también iba de esta idea bastante cliché de que mi abuelita crió a sus 4 hijos sola, los 4 hijos eran de este señor que no les reconoció, y que wow, qué heroína que es mi abuelita porque los crió sola, porque bueno, en mi familia siempre se repetía esto, ¿no? Que la mamita Luz crió sola a sus 4 hijos, no necesitó de nadie, es una heroína, es una dura, que es algo que yo obviamente también creía y con lo que crecí. Pero a medida de realizar este documental y conversando con la abuelita, eh, claro, uno va entendiendo que por qué fue heroína, porque ella no tuvo a dónde correr, o sea, a ella le tocó. Es como el hombre no se hizo cargo o sea, no fue una maternidad heroica, sino fue una paternidad ausente lo que sucedió. Y eso es algo de lo que no se hablaba en mi familia, que era un tabú hablar del abuelo, nadie lo conoció. Entonces, en la medida que estoy explorando todas estas como coincidencias, fue lo más lógico mirarme al espejo y decir y preguntarme, bueno, y en mi caso, ¿qué pasó? Y era un tema que me costaba mucho hablar y es que sí, mi papá tampoco estuvo. Sí me reconoció a diferencia de su padre, pero él vivía en Riobamba, en otra ciudad, nunca vivimos juntos, yo vivía en Quito, casi nunca nos veíamos, nuestra relación como que no era la mejor, nos peleábamos cuando nos veíamos o simplemente no nos hablábamos. Y claro, fue como un proceso muy doloroso, muy largo de intentar reconstruir esta relación y parte de eso se ve en en esta película documental que me tomó 7 años. Súper, gracias Micha y por compartirnos también estas intimidades de la familia. Y justo en ese sentido, me gustaría preguntarte porque acabas de mencionar que, bueno, tu papá también tiene una historia con su padre y de alguna manera esa historia también tiende como a repetirse con sus matices particulares, pero también planteas que hay una reconstrucción de ese vínculo. Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo va ese reconstruirse? ¿Qué ha implicado ese proceso? Claro, la película va mucho de estos patrones que se repiten y de hecho, bueno, la película se llama Eco de Luz, eco como este eco que se va repitiendo a lo largo del tiempo.
Y sí, el papá de mi papá no estuvo, mi papá no estuvo, el papá de mi abuela tampoco estuvo, el papá de mi mamá no estuvo. Entonces es como estas, estas repeticiones, estos ecos a lo largo de la historia, ¿no? Eh, y sí, y estos son como los temas más amplios, más grandes que toca la película. Esta repetición. Y otro de los puntos como importantes para mí es que el hablar de estas cosas que son tabú. En mi familia era un tabú mencionarle al abuelo, por ejemplo, y una vez que se hizo ese diálogo, esa charla, que fue muy dolorosa, que fue muy complicada, ha mejorado la relación, por ejemplo, con mi papá. También el haberle hecho la pregunta de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no estuviste en mi infancia, en mi adolescencia? Obviamente fue muy duro y le pegó como un baldazo de agua fría a él y a mí, eh, pero ha ayudado para que nos abramos y simplemente hablemos y no tapemos el sol con un dedo, ¿no? Porque antes era como que hacíamos que eso, como si eso no existiera, no hablábamos de eso simplemente y a raíz de que tuvimos esa charla que fue bastante difícil, ahorita sí podemos conversar ya más tranquilamente, yo ya le comprendo más como ser humano, él también me comprende más como ser humano, intentamos como refaccionar esta cosa amistosa, una cosa súper práctica, antes ni nos llamábamos y ahorita sí hablamos como por WhatsApp y cosas así, entonces, eh, pero no, o sea, no estoy diciendo que también fue fácil, o sea, sí fue muy difícil y esa es una de las razones por las que nos tomó 7 años el contar esta historia. Claro, Micha, bueno, hay muchos elementos de Ujú. los cuales podríamos preguntarte, pero en este tú nombras algo que es importante también por los hallazgos que uno puede ir, digamos, descubriendo en el proceso de trabajar con hombres, mujeres en este proceso de la vida y de la formación. Pero eso de la necesidad de hablar. O sea, ¿cuándo aparece o qué te moviliza? Y pero también cómo identificaste eso en tu papá, o sea, cuando también se abre ahí la posibilidad de hacerlo. Mm. Sí, o sea, bueno, como hombres estamos muy acostumbrados a no hablar de nuestros sentimientos o de lo que nos parece. Hace poco leí una estadística horrorosa que es que los hombres tenemos como una tasa de suicidios mucho mayor y en Ecuador mucho mayor a las mujeres, ¿no? Y es porque simplemente no hablamos, nos guardamos muchísimo las cosas, tapamos el sol como un dedo y hacemos como que todo está bien porque debemos ser fuertes y machos y qué sé yo. Entonces, sí, o sea, con mi papá igual me pasaba algo parecido, que yo no, o sea, tenía miedo de hablar y estoy seguro que mi papá no hubiera hablado si es que yo no le hubiera hecho la pregunta. Eh, y, eh, y yo creo que una de las razones por las que tuvimos esta conversación también fue por la película porque si yo no me hubiera puesto a hacer estas preguntas del abuelo y de repente me hubiera dado cuenta de que, wow, mi papá hizo casi exactamente lo mismo, eh, no hubiera tenido esta conversación y quizás ya ahorita no estuviéramos aún más distantes, simplemente no conversaríamos. Entonces, en mi caso, la necesidad fue a raíz de la película, pero no sé, en otros casos pueden ser otro tipo de necesidades o sea, para mí lo más importante que me ha enseñado este proceso es hablar, es hacer las preguntas y a pesar de que sean como chuta dolorosas y que uno tiene miedo de escuchar la respuesta, en realidad sí sirve, eh, se ayuda bastante. Súper, gracias, Micha. Ahí Ujú. tenemos otra pregunta en relación a lo que nos invita este espacio de paternidad sin receta, en relación a y con tu experiencia como hijo, y sin caer en esto de plantearnos recetas, tú desde esta experiencia que ha sido durísima emocionalmente, que ha costado mucho tiempo, no solo los 7 años de la película, sino pues bueno, toda tu historia vital también, ¿cuáles crees que sean como esas paternidades que necesitamos construir social y culturalmente para generar que estas, digamos, historias de silencio, de ausencia, estas heridas de la paternidad también se puedan transformar?
Ujú. Sí, o sea, para mí, hablando de mi experiencia como hijo, lo más importante, como digo, es hablar y conversar y exponer como si es que algo me molesta o algo le molesta al padre, que esté eso claro y no tener estos como silencios y estos tabúes que no se hablan en la familia, ¿no? Se Eso es, guarda mucho. para mí es como una de las principales cosas que se podría hacer y que son cosas prácticas a la final, ¿no? Otra, obviamente, es el estar presente, o sea, físicamente presente. No, no estoy hablando de cosas materiales o de no sé, comprar regalos, plata, lo que sea, sino pasar tiempo juntos, no sé, jugar, eh, conversar, tener actividades, ¿no? que nos unan. Porque sí, o sea, la distancia física pega muy fuerte y sobre todo en los años de crecimiento. Desde un punto de vista personal, a mí me pegó muy, muy fuerte el no estar con mi papá y tener toda esta distancia. Y a pesar de que Quito y Riobamba no estén tan lejos, igual no viajábamos mucho para allá. Hablábamos a veces por teléfono con mi papá, obviamente no había internet o estos mensajes o estas conferencias, ¿no? Eh, pero, pero claro, o sea, se sentía una distancia interminable y cuando estábamos juntos yo seguía sintiendo esa distancia porque no podíamos hablar, porque si conversábamos enseguida nos enojábamos los dos, medio fosforitos, no podíamos conversar tranquilamente y así. Entonces sí, o sea, no soy papá, así que quizás estoy hablando algo como muy utópico, eh, pero para mí, o sea, lo que me hubiera ayudado es la distancia física y también el poder conversar y sí, de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. Súper, muchas gracias, Micha, por eso. Bueno, tenemos un pequeño margen de tiempo y me gustaría Ujú. que reproduzcamos la metodología que hemos pensado. Si alguna persona de quienes está en la sala quiere hacer una pregunta a Micha o quiere dejarla también por escrito, bueno, este sería el momento para formularla antes de que Micha ya se vaya a seguir con los compromisos de la película, justamente. Sí, igual, o sea, una pequeña cuña. Ay, perdón, Sale, me tranquilo. cayó el celular. ¿Se me ven? Sí, sí, perfecto, te escucho. Ya, perdón, se me cayó el celular. No digo una pequeña cuña. La peli se va a estrenar en Ecuador en noviembre. Se llama Eco de Luz y va a estar más o menos a mediados de noviembre. Todavía no tenemos fecha, pero ahí para que estén atentos Vale, y atentos. perfecto, Misha. Entonces, si Ujú, quieres, Misha, un mensaje para las personas que estamos acá en el espacio. ujú. Bueno, por ahí están preguntando que cuándo se va a mostrar en México Jonathan. Se acá, sí, se acaba de mostrar la semana pasada aquí en Guadalajara, ahorita. Todavía no tenemos fecha para Ciudad de México, igual estamos viendo cómo hacer para mostrarla allá. Pero sí, o sea, si quieren en mis redes sociales, Misha Vallejo, arroba Misha Vallejo en Instagram, ahí ponemos información de la película en dónde va a estar y así. Ajá. Perfecto. Misha, Ujú. entonces, ¿quieres nos puedes dejar otra invitación como ya se viene, digamos, esta fecha comercial que valga entonces también plantearlo? Es una fecha que está vinculada, muy atada a las celebraciones que empezaron en Estados Unidos y bueno, en otros lugares de América Latina se celebran en marzo a propósito también de la tradición más religiosa de San José, con esos modelos de paternidad también que están detrás de estas celebraciones. Eh, ¿Qué nos dices? Ya llega el fin de semana y bien hay pues un movimiento comercial, porque es como lo otro que está allí. ¿Cómo podemos generar otras narrativas frente a la receta de siempre de, bueno, ¿qué le regalo a mi papá? El calcetín o los accesorios, la herramienta, etcétera? Sí, no sé, o sea, para mí siempre lo más importante es la presencia, ¿no? Estar con él, no sé, llamarle por lo menos, pero si no, como invitarle a comer o estar con él en la casa, a compartir tiempo y nada más. Y lo material, no, bueno, en mi caso no es tan importante, no, no me gusta enfocar en eso, pero sí, justamente eso de seguir construyendo esas relaciones y bueno, yo desde mi caso de hombre, intentar no guardarme los sentimientos y sí hablar de los sentimientos con mi papá.
algo que obviamente antes no lo hacía, porque justo por estas cosas, ¿no? Social, de que un hombre no debe mostrarse débil y no debe mostrar sus sentimientos, y debe ser macho y todo lo demás. Bueno, muchas gracias Ujú. por este mensaje y bueno, creo que ya abres otra Claro. puerta y ojalá podamos conversar en otro momento también como Sí. a descubrir que efectivamente hay un mandato, unas formas que finalmente nos van alejando de esas personas que también queremos construir vínculos cercanos. Entonces, Micha, te Ujú. agradecemos bastante, que te Muchas vaya muy gracias. bien a ti y al documental y bueno, nos vemos por acá en Quito a tu regreso. Sí, genial. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Chao. Ok, muchas gracias a Micha en su participación y en su viaje. Ahora invito a Marcelo y a Marco a que se unan a esta conversación. Como ya les había comentado al inicio de este espacio, la idea es que podamos conversar en un diálogo a partir de estas preguntas que le hemos compartido con Micha. Entonces, bueno, Marco, me gustaría que pudieras hacer una breve presentación. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Y que podamos iniciar con esta pregunta de ¿cuál es tu experiencia con la paternidad? Muchas gracias, Leo, querido, y me siento muy, muy agradecido de poder compartir con ustedes. A ver, les cuento que yo estoy a las afueras de Quito, donde todavía encuentras unas vaquitas pastando por aquí, y vivo hace 12 años, así como en espacio rural. Y tiene que ver justamente con esta decisión de cuando Nicolás iba a nacer y nosotros veíamos la hostilidad también de la ciudad y queríamos escoger este proyecto de vida junto con Nina. Y cuando estábamos embarazados de 6 meses, vinimos a este lugar. Entonces también el lugar físico donde estamos responde al tipo de paternura que queríamos co-crear. Queríamos, no sé, qué espacio. Era un espacio adecuado, era un espacio donde haya mucho césped, donde haya mucho árbol, donde haya pájaros, animales. Eso era algo que considerábamos que era importante. Entonces, les cuento también que él nos contaba el Misha que el papá era de Riobamba, mi papá es de Riobamba. Y estaba contándonos Misha de como estos vínculos, de los ecos que tenemos, de las situaciones que se repiten. Y a veces se repiten inconscientemente y a veces se repiten conscientemente. En el caso mío, mi abuelo se llamaba Marco Andrade, mi papá se llama Marco Andrade. Y entonces yo me llamo Marco Andrade y la expectativa era que mi hijo se llame Marco Andrade, porque ese es como un mandato, digamos, del linaje masculino. Era como no imposición, pero sí como una expectativa. Y no voy a ahondar profundamente hoy, pero a mí ahora me gusta llamarme distinto. Me siento más Macarios que Marco. Y tiene que ver también con estas decisiones conscientes de no repetir patrones, de no seguir haciendo el eco inconscientemente. Eh, Estas imposiciones, digamos, en las historias de paternidad, me acuerdo que cuando me veían los amigos de mi papá, decían, ahí está como el heredero, ahí está el Marquito, está como el ingeniero chiquito, el que ya va a hacer lo mismo que hace su papá. Y entonces, una de esas primeras rebeldías tal vez era como salir de la ciudad, otra como rebeldía consciente era que no se llame Marco Andrade, mi hijo, que tenga otro nombre. Era ya un pasito de no repetir el eco de forma inconsciente. Y bueno, han habido muchas situaciones que hemos tenido que abrazar para no reproducir esa misma paternidad y que sea más bien una paternura. Eh, la historia con mi papi es bien bonita. Ahora es
en contraste, digamos, tal vez con el Misha, es que mi papá con mucha intencionalidad quiso reproducir algo que para él era importante. Y una de las cosas importantes que tal vez antes lo hacía inconsciente, ayer tuvimos una conversación de 4 horas súper potente, muy, muy, muy potente, que era parte de ese regalo, digamos, del Día del Padre. Era, bueno, sentémonos a conversar. Y en medio de eso, de estas reproducciones, digamos, que me pasó a mí, era que él sentía que mientras más valiente pueda ser yo, más oportunidades voy a tener en la vida. Entonces, como que hizo muy intencionalmente de mí, de mi yo de niño, alguien que en el promedio sea más valiente que los demás. Y eso aparece como algo bueno, ¿no? O sea, como en nuestra cultura es como que sí, qué chévere tener un hijo valiente, un hijo que no le tenga miedo a la vida. Y quiero contarles algo que no sé, ahorita lo puedo decir así bien, bien tranquilamente, pero ha sido como una de esas luchas bien, bien fuertes. Y tal vez yo cuando tenía unos 8 años, en mi cumpleaños, mi papá se le ocurrió la idea de cómo es, la estrategia era hacerle a mi hijo más valiente que los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi hijo sea más valiente que los demás? Y se le ocurrió la idea de ponerles a mis amigos de la escuelita en fila y ponerles a las niñas de mi escuelita en una tribuna y decirle, el equivalente sería unos $10. Yo le voy a dar un billete de $10 al que logre sacarle sangre de la nariz al marco. Pónganse a la fila, ahí están los guantes, tú vienes para acá y vamos. El que logre sacarle sangre, tal vez era como un margen de 1 minuto y iba llegando, ¿no? Entonces iba llegando, ¡pag! El David, ¡pum! Después del Eduardo, ¡pag! Después del Pepe, ¡pag! Después del Pedro, ¡pag! Después Víctor, ya, entonces así como con algunos difícil, o sea, muy difícil. Al final no me sacaron sangre, pero en ese momento, para mí, fue un cambio de configuración de mi corazón. Creo que ese objetivo que él tenía de que él pierde el miedo, tal vez sí se logró. Y ahora yo no estoy, ahora más bien estoy en un proceso de recuperar el miedo y hacer el miedo consciente. Y más bien he visto que en la vida de mi papá, esta estrategia de no tener miedo a veces le ha llevado a hacer cosas muy imprudentes, a perder plata en los negocios, sí, no actuar con suficiente cordura. Entonces, no, ahora ya como adulto puedo decir que yo asumí esa expectativa que él tenía de mí, de hacer ese eco, ¿no? El eco de su estrategia de vida. Definitivamente yo lo abracé con toda mi fuerza y con ganas de agradarle también. Y ahora, parte de volverme adulto, como individuo, ha sido transformar esa, esa caja, transformar esa estrategia y yo generar una que sea funcional para mi vida hoy y principalmente también no reproducirla como una imposición hacia Nicolás, que es mi hijo, ni hacia Luana también, que es mi hija. Entonces, bueno, en estas como símiles y diferencias, tal vez con la experiencia del Misha, de ser papá, de ser hijo, y no es un camino fácil, porque muchas veces a nivel intelectual, digamos, podemos decir, yo no quiero reproducir tal cosa, pero hasta que no ocurran procesos de sanación súper profundos, de pronto me veo que en algunas cosas yo no estoy reconociendo las emociones de Nicolás o de Luana. O sea, estoy como yo queriendo imponer eh, y tal vez nuevamente ese discurso de que tal vez no les conviene ser tan sensibles. Entonces quiero como, no, no, sí tienes que ser un poco más valiente. Entonces ahí como hay o sea, no es algo como que, bueno, porque yo entendí esto me pasó y ya no hago eso, sino es un camino de practicar muchas veces y de equivocarse y ahí seguir.
Vale, perfecto. Marco, muchas gracias por compartirnos pues esta historia que resulta muy ilustradora y que nos va a generar una posibilidad de conversar ahora. Entonces, Marcelo, también te doy la bienvenida a este espacio. eh, y igual, la pregunta para ti, con una breve presentación es, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con la paternidad? Hola, ¿cómo estás, Leo? Muchas gracias por la invitación y qué interesante escuchar a los compañeros sobre sus experiencias. Bueno, yo estoy acá en Quito, eh, soy de Chile, pero ya vivo ya bastante tiempo aquí y voy a contar un poco mi experiencia desde la paternidad, ¿no? Yo soy padre de dos pequeñitas, de Ayelén y de Aurora. Eh, Creo que ha sido un camino muy lindo y también ha sido un camino muy duro a la vez porque es ir aprendiendo con ellas, ¿no? Es ir aprendiendo. Recuerdo justamente al escuchar a Marco, recuerdo que también nosotros cuando esperábamos a Yelén justamente se llama así porque allá en Chile, en la cultura mapuche, Yelén significa alegría y era como lo que simbolizaba para nosotros el nacimiento de la Haya. Entonces, con ella ha sido, también ahora que ya está más grande, ella tiene como 10 años y está ahí en ese andar ya cerca de la preadolescencia, pero ha sido ir a aprender y vivir cada etapa y también darse la posibilidad de sentir, ¿no? O sea, yo siempre, con ella comparto mucho el tema de la música, yo hago música y, y hacemos música juntos, a ella le gusta la música, no es un tema que yo le haya impuesto, ¿no? Pero creo que desde pequeñita creció con música desde la barriga, cuando estábamos embarazados y creció con música y desde ahí es como ese gusto por la música. Entonces con ella tenemos como esa complicidad musical, eh, a pesar de que ella tiene otros gustos obviamente, pero también comparte música conmigo. Entonces es algo muy lindo ver cómo se va construyendo eso y como decía, esta posibilidad de uno darse esta posibilidad de sentir, de también romper algunos estereotipos que venían desde antes. Yo escuchaba la historia de Micha y me sentía bastante identificado en lo personal. También mi padre, por ejemplo, nunca tuvo como una cercanía conmigo, más bien era una relación más distante, una relación más de proveer y hasta ahí llega el tema de la relación, ¿no? De proveer. Entonces yo siempre, mi relación fue más con mi madre que con él. Eh, entonces creo que de alguna manera, no lo sé si aún inconscientemente, ¿no? Pero he podido quizás ir rompiendo ese tema que yo tenía conmigo, ¿no? De no haber tenido como esta figura o esta posibilidad de conversar, de compartir ciertos temas de manera de ir creciendo con esta figura. Entonces, tampoco lo siento como una presión, ¿no? No es eso, sino más bien ha sido como un fluir y ha sido este dejarse sentir en este camino de la paternidad, el poder acompañarnos. eh, por ejemplo, no sé, a Yelen le gusta mucho cómo yo cocino, siempre me dice, ah, ya vas a cocinar y así. Entonces, es siempre como compartir esos pequeños momentos. Igual, mi trabajo estoy todo el día, pero estos espacios que tenemos, como estos momentitos que tenemos, sobre todo entre semanas, siempre tratamos como de compartirlos en ese sentido, ¿no? De un poco juntarnos, de sentarnos, de conversar, a veces de hacer música, de dormirnos con música también, de hacer música hasta dormirse y ese tipo de cosas. Entonces, es toda una experiencia, creo que estoy en una partecita pequeña del camino, de este camino, que todavía le queda bastante, pero es sin duda, por lo menos desde la experiencia personal, un aprendizaje y algo muy, muy, muy profundo. Perfecto, Marcelo, muchas gracias por compartirnos y bueno, hoy vamos conociendo un poco de estas experiencias de cómo se va tejiendo la paternidad. Bueno, saben que tenemos una ausencia muy importante y es que nombramos la paternidad poniendo el eje en las personas
digamos que ejercemos ese lugar y que finalmente también es un lugar de poder. No tenemos una palabra muy similar para hablar de la hijeidad, por ejemplo. Cómo viven los hijos la relación en relación a, a esa paternidad o a las maternidades. Y me gustaría que fuéramos como a otra pregunta y les invito a que respondan a esa pregunta del inicio de, bueno, ¿en quién pensaron o en qué piensan cuando piensan en la palabra padre o escuchan papá o escuchan pa o esos nuevos códigos que uno va tejiendo con las hijas o los hijos? Entonces, Marco. Tengo lo que les contaba muy presente en la conversación de ayer con mi papá. Entonces, claro, cuando decías, ¿qué te viene a la mente? Me viene a la mente, al corazón, esta imagen de estar en una mesa, del estarme escuchando con un poco de miedo. Él me decía que tenía como un poco de miedo de que mm, no conocerme bien ahora, o él tener como una imagen de mí, de tal vez como que yo estuviese tratando de ocultarle quién verdaderamente soy para que él se sienta contento conmigo. Entonces, así como una conversación súper honesta y yo también decirle como, papá, yo, pregúntame lo que quieras. Yo quiero, o sea, no tengo intención de ocultarme o no tengo ahora, ya no soy ese niño que quería agradarte en todas las cosas y estoy aquí y somos seres humanos y estamos compartiendo y entonces así fue bien bonito y transformador, pero para responder tu pregunta, sí, es mi papá como un ser humano, con sus estrategias de defensa, con sus estrategias de, no sé, de supervivencia en la vida y también yo como una persona adulta, escuchándole y también decidiendo verlo como un ser humano que dio lo que pudo dar de la forma como lo pudo dar y también como asumiendo mi responsabilidad ahora de que el camino que yo quiero construir como papá y como ser humano y como hijo es desde la claridad que tengo ahora también. Ya, Marco, hay una pregunta como para ir también entrando como en detalles. O sea, esta necesidad de hablarlo, esta conversación, surge como una necesidad de quién, de él, tuya. ¿Cómo se gesta esos espacios para hablar de estos temas? Y si, o sea, pensando en esa historia que nos compartes al inicio, que realmente también puede estar llena de todos esos estereotipos, que es muy fuerte, que es literalmente violenta, porque además hay un proceso de confrontación ahí con tus amigos de entonces. O sea, ¿cómo se nombra esa necesidad de hablar? ¿Cuándo empiezan a hablar y hablar de estos temas como más profundos? A ver, muy concretamente, en el contexto, digamos, del Día del Padre, yo tomo la iniciativa y le digo, yo quiero salir contigo. Voy a pasar el miércoles a las 5 de la tarde, yo paso por ti y nos vamos y cuando te subas al carro, tú me dices qué es lo que quieres hacer. O sea, ¿qué quieres ir a comer? ¿Quieres ir a conversar? Entonces me dice, no, mi regalo es querer conversar contigo hasta, ya, o sea, como infinito, digamos. O sea, hasta que terminemos de conversar, ahí se acaba la salida. Ya, entonces ese es como el contexto. Pero fue algo bien bonito el encuadre del día de ayer, porque tanto mi papá como yo teníamos un camino bastante compartido alrededor de las creencias religiosas. Entonces, parte de mi camino probablemente de agradarle, eh, a los 13 años él se hizo evangélico, yo también me hice evangélico y yo seguí como un camino de formación pastoral y no sé, como durante 10 años estuve formándome a nivel teológico y de acompañamiento y tal. Entonces, como el tema de las creencias era muy importante, como, ¿ahora qué crees? Y sigues creyendo lo que creías antes y como que iba por ahí mucho como este vínculo, digamos, que teníamos papá e hijo y tal vez el orgullo que él sentía de que yo estaba en los caminos de Dios y así. Entonces ayer fue interesante porque
al empezar la conversación, yo lo que le dije fue, yo no sé si es que ponerle, o sea, si es que ahora tú quieres conocerme a mí y el camino para conocerme es decirte yo qué creo. No sé si ese es un camino que nos va a llevar muy lejos, porque vamos a estar en el que yo creo esto, tú crees esto, y por qué crees esto. Entonces, mejor, no te digo que no te quiero responder las preguntas de qué creo, si quieres voy a responder, pero tratemos de conectarnos desde el corazón. Tratemos de conectarnos sin poner esta barrera de las creencias como primera parte para relacionar. Y fue bien interesante. Y entonces, claro, empezamos ahí como a navegar otro tipo de conversación, que no era desde el conocernos sobre qué crees o qué piensas de, sino como qué sientes de. Y nada, y fue toda una navegación bien bonita. Perfecto, muchas gracias y por compartir estos acercamientos y son relevantes porque solo tomando la referencia de lo que nos decía Micha al inicio, o sea, Micha ya es un hombre de unos 30 y algo de años y se demoró casi esa misma edad para poder conversar con su papá y hasta hace poco poder preguntarle por qué esa distancia y qué sentía y era su experiencia también con su paternidad, porque se replicó de su padre y etcétera. Entonces, es muy poderoso poder compartir estas experiencias. Marcelo, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿En quién pensaste? ¿Qué emoción estaba por allí? Sí, justo que conversaban de eso, me acordaba que yo, por lo menos yo crecí, casi siempre estuve donde mi abuela materna. Entonces, claro, como tenía este tema de lo de esta distancia, ¿no? Con mi papá, yo más bien como que me vienen a la cabeza mis tíos, o sea, donde mi abuela estaban mis tíos, los hermanos de mi mamá, que son bastantes. Entonces, como que mi adolescencia, ellos como que de alguna manera, como que eran esa figura, ¿no? Que quizá uno demandaba en ese momento, no lo sé, pero un poco como que era eso, ese acompañamiento. Y creo que también es interesante porque fuera del tema biológico, creo que el ser padre o esta figura de acompañamiento también es como un rol, ¿no? Es un estar ahí, es un estar fuera de que sea un tema biológico. Entonces, eso pensaba, eso me vino mucho a la cabeza. Yo recuerdo que esa etapa de la adolescencia, que es una etapa bien rebelde, que uno está ahí rebelado contra el mundo, por lo menos en mi caso, como que ellos de alguna manera me acompañaron en eso y también como desde la comprensión de que estás en esta etapa, te va a pasar esto y es normal que te pase y dale, pero trata de no meterte mucho allá y mantente ahí al medio. Entonces, como que eso me vino a la cabeza cuando escucho esto de papá, ¿no? Para mí por lo menos, me hace sentido desde ahí. Ajá. Súper, muchas gracias también ahí por traerlo también a la conversación, porque finalmente hemos visto que hay diferentes formas de experimentar la paternidad, ya sea como hijos, hijas, pero también hay otras formas de hacerlo que van más allá de lo biológico y que también nos están invitando a repensarnos como esos vínculos, incluso las formas de nombrar. Ahorita Marco también nombraba la paternura como una posibilidad o un horizonte ahí de construir su ejercicio, su experiencia en relación a Nicolás y a su hija, porque además es muy poderoso esto de pensar que yo rompo con esa tradición. Marco, ¿cuántos hombres se llamaban Marco Andrade en la familia? Y cómo llegamos ahí. Entonces, Marco, te vinculo esa pregunta como a la siguiente, que sería nuestra segunda pregunta en relación a, bueno, ¿qué elementos has encontrado como los más transformadores o desafiantes también en ese camino y que es de doble entrada, como hijo y también como padre? Gracias, Leo. Y va de la mano con la historia que les estaba contando, porque para mí el desafío más grande en este cuerpo, no sé, en esta dimensión ha sido
el procesar de manera diferente las emociones y los sentimientos. Yo les decía con el ejemplo este de que en mi cumpleaños de 8 años había una configuración como, y en el fondo lo que estaba ocurriendo en ese momento era que yo estaba decidiendo aniquilar el miedo y aniquilar la tristeza de mi vida para potenciar una perspectiva como de que la ira, del salir adelante, del luchar y el ser un guerrero, ese era como lo valioso para vivir. Entonces, para mí lo más difícil como papá, también como hijo, o sea, como ser humano, ha sido el revisar y el cambiar de mapas de navegación respecto a las emociones. En lugar de ver incluso el miedo, de verlo como algo malo, verlo como algo que tiene una función, una información importante para mi vida. Que la tristeza también como que el, no solamente en este contexto específico de mi papá, yo creo que a nivel un poco más general, a los hombres no se nos permite mucho, o a mí no se me permitió mucho sentir tristeza. Entonces, como que está un poco más normalizado la ira, como esa agresividad, o sea, o el ganar en el partido de fútbol, o sea, como ese tipo de expresión de la emoción está bien, o sea, como la violencia un poco culturalmente, pero ni la tristeza ni el miedo es algo como que, por lo menos en mi vida, era algo como que era valioso. Entonces, tratar de incorporar eso de una manera profunda en mi vida ha sido todo un camino y sigue siendo. Es algo como que sigo aprendiendo y también reconocer estos rangos de emociones en Luana, en Nico, sin imponer como una barra de insensibilidad, como no, ustedes no tienen que sentir eso está mal. Y más bien empezar a navegar con otros mapas de navegación interna. Creo yo como que ha sido algo bastante desafiante y al mismo tiempo como bonito, digamos, salirnos del estándar de insensibilidad y empezar a buscar otras opciones. Marco, y ahí en ese camino que estás transitando, ¿tienes alguna experiencia que nos quisieras compartir en relación a cómo se ha ido tejiendo ese vínculo con Loana, con Nico, desde esa experiencia de paternidad que quieres construir también? Porque finalmente también está en juego esa experiencia como hijo y bueno, ¿cuál ha sido también ese cambio? Porque no es solo cambiarse el nombre, ¿cierto? Cómo también cambio las formas del vínculo, de la conexión, si nos quieres compartir algo. Y sí, les puedo y le quisiera contarles como un ejemplo bien, bien específico, bien concreto y que muy probablemente no solamente ocurre en este lugar, pero por ejemplo, Nico y Leona eran pequeñitos y Nico se caía. Entonces rápido corría la abuelita o la tía a levantarle y no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y rápido a distraerle, a ver, tópate la nariz, tópate la nariz. O sea, como alguna manera de sacarle del dolor, sacarle de la sensación real de lo que se cayó. Entonces, ¿cómo ha sido revisar la manera de conectarnos con las emociones, con los sentimientos? Ha sido como que, no, ¿qué pasó? Si te caí, ¿qué sientes? ¿Sientes dolor? Dale, ajá. ¿Y dónde te duele? Y entonces como otra manera de navegar que sí parece que culturalmente es distinto. O por lo menos en la cultura de mi familia, de origen era diferente. Y como que hay este valor más bien de no ser muy sensible. Entonces, claro, ha sido reprogramarme incluso yo mismo, por ejemplo, recordar que yo cuando era pequeñito, tenía 2 años, me molestaban también el tejido de las medias. Entonces, y lo corroboraba con mi papá el día de ayer. Como que sí, que el calzoncillo estaba un poco flojo, me molestaba mucho, que el mocasín era muy duro y que me molestaba el pie. Pues yo también tenía esas sensibilidades, pero de alguna manera fui domesticado, fui metido en un molde donde eso no te va a servir ser así de sensible en la vida. Entonces, mejor desde pequeñito deja de estar llorando, porque eso no es útil, digamos. Y claro, entonces poder honrar esas sensibilidades del Nico, de la Luana, y
Sí, no todos los niños también tienen esta sensibilidad, hay otros que no les importa, pero él sí, le molesta la costura de la camiseta, el estampado, entonces, sí, tal vez es como que en otra ocasión es como que, mira, es una camiseta, te vas a poner, eso es lo que hay, y nos vamos a ir ahora. O, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos unas medias que no tengan costura, busquemos unas camisetas que sean más cómodas, o por lo menos sí reconocer, sí, hijo, ¿sabes qué? En este momento no te puedes quitar la camiseta, pero vamos a ir a la casa y ahí buscamos algo diferente. Entonces sí, ha sido, no les estoy diciendo que ha sido fácil. A veces también es como que, uy, otra vez, como que cómo navego estas sensibilidades. Claro. Eh, y sí, tal vez a veces también como, ¿y no será que si es que me voy totalmente al otro lado, realmente el mundo va a ser demasiado hostil? Entonces como que ir navegando también como, bueno, si hay ciertas cosas que si te vas a enfrentar al mundo, a la sociedad en la que vivimos, sí, ojalá vayas obteniendo herramientas para ir navegando también estas sensibilidades. Pero bueno, ha sido como les digo, ha sido todo una navegación y principalmente también conmigo, como yo empiezo a honrar mis sensibilidades y también a darles espacio en mi vida y verlos no como un estorbo, sino como algo útil, algo importante para vivir en plenitud, incorporando también la tristeza, el miedo, una ira consciente, la alegría consciente. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Ahí también vamos metiendo más elementos para enriquecer estos matices que tiene la paternidad. Marcelo, ¿qué nos podrías contar, hermano, como en esta misma línea de pregunta? O sea, yo creo, o sea, escuchando a Marco, igual me viene a mí el tema como de que uno va queriendo también romper, ¿no? Eso que de alguna manera estaba instaurado. Yo creo que una de las prácticas es como este tema, siempre como que conversando con las chicas es decirles que manifiesten lo que sienten. Por ejemplo, cuando uno era niño le decían tú calladito la boca, aquí solo los grandes hablan, este tipo de cosas, pero eso ha sido como distinto, o sea, ustedes manifiesten lo que piensan, tienen también la posibilidad de opinar, si les gusta o no les gusta, creo que siempre ha sido como bastante democrático eso aquí en la casa. Y también este tema de, por ejemplo, yo me acuerdo cuando uno también era este tema de que te comes toda la comida o si no, no te levantas de aquí. Eso también es como come lo que puedas y lo otro lo guardas y cuando te dé hambre lo comes de nuevo, o sea, no hay problema. Entonces, este tipo de lógicas que de alguna manera, no sé si a uno lo marcaron o no, pero es como que entiendan de que no es como que va a pasar algo si no comen toda la comida, o sea, y otro rato después ya tienen hambre y se comen y es así, o sea, son cosas que de alguna manera van rompiendo estas barreras que uno tenía o que también te hacían creer que te iban a hacer algún daño, algún tipo de cosa así. Y creo que también es una manera más democrática de crecer, o sea, y que podamos entrar en acuerdos, más que imposiciones, en acuerdos. O sea, creo que ha sido como ese construir de paternidad en función de acuerdos, no de imposiciones. Y creo que es algo importante. También me venía a la cabeza en lo que manifestaba antes, me recordaba yo también cuando estaba más chico me llevaban, bueno, a mí me llevaban a la iglesia a la fuerza, ¿no? Mi familia era evangélico, iba a la fuerza y nunca me gustaba estar ahí. Y la verdad es que cuando tuve la posibilidad de no ir, lo hice. Entonces también es como algo que a veces conversando con mis hijas, bueno, la Yelen, que quizás a veces entiende un poco más, están como en ese pensamiento ya adquiriendo como esa parte más abstracta, le decía... porque ella dice, ella es que cree en Dios, ¿no? Y yo le decía, pero también pueden no creer, o sea, no pasa nada. Entonces, tienen la posibilidad de no creer y tienen la posibilidad de pensar de que el mundo no se construyó así como dice la Biblia, sino que se hizo de otra manera. O sea, hay miles de posibilidades. El tema es cuál es la que tú vas a elegir, o sea, la que a ti te convence y la que puede, no sé, a la que ella le satisfaga, digamos, no una imposición. Entonces creo que ha sido así más bien la experiencia de lo que yo he ido forjando, ¿no? De esta construcción también. Y de ponerles ese punto que sean críticas, que puedan cuestionarse la realidad, de que no solo lo que le dicen los adultos es lo que es verdad y lo que es cierto y lo que deben atender.
sino que también ellas pueden desde su punto de vista plantear su opinión, lo que piensan. Ujú. Marcelo, ahí te hago un paréntesis como para si tienes alguna experiencia concreta en cómo has ido gestionando esto, porque has hablado de la democracia, poder Ajá. expresarse, o sea, cómo ir gestionando esto que en ese paralelo también anterior era casi imposible, digamos, no había como este reconocimiento, si se quiere, de la agencia de los niños, este caso de ustedes, y cómo se va negociando, cómo se construyen esos acuerdos. O sea, creo que eso fluye, no es como un tema que vaya uno a controlar, creo que se va fluyendo, es un conversar, ahí, no sé, un lenguajear, como diría Maturana, es un lenguajear, es como un reconocerse en el otro y el poder también, también los acuerdos siempre tienen algún tipo o sea, de condicionamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero también un acuerdo es como poder tener ahí un consenso. Entonces sí, pero no ha sido un tema complejo, creo que ha sido una experiencia más bien rica y positiva de probar de que también hay otras maneras de, de crianza, de crecer, de entender y también de ejercer o no sé, de implementar esta paternidad, de sentirla, de vivirla. Ujú. Súper. Muchas gracias. Marco y Marcelo, tiene una pregunta en relación a que el ejercicio de esta paternidad, en este caso, en sus casos particulares, digamos, no se da solo en relación a sus hijos o hijas. También hay un lugar con sus compañeras, parejas. También cómo se negocia, cómo se construye, que implica también ese vínculo con las parejas a la hora de este ejercicio, a la hora de pensarse o repensarse la paternidad. Y me gustaría escucharlos en ese sentido. Eh, alguno que quiera conversar, iniciar. Chévere. Y a ver, voy a responder, o sea, voy a llegar al donde planteas la pregunta, pero quería unirme, digamos, con el ejemplo que contaba Marcelo y me parece una revolución muy importante y que está al alcance, digamos, de casi todas, de todos los que estamos aquí, justamente el tema de la comida. Y, y creo que es esta forma de ir desmantelando nuestro rol como papá, por ejemplo, como mamá, de que lo que tenemos es que generar hijos obedientes o, entre comillas, educados, con algo tan sencillo como permitir que no coman toda la comida. En otro contexto sería visto como, no, es que tú no estás siendo un buen papá. Tienes que, una de las normas, de los mandatos culturales es que ese niño, esa niña, tiene que ser educado, tiene que ser obediente. Entonces, claro, empezamos de una manera muy concreta a pedirles que no hablen lo que les gusta, lo que no les gusta, y que más bien se traguen, literalmente, que se traguen lo que, no importa lo que te guste o no te guste, tienes que tragarte y tienes que tragarte todo. Entonces, yo siento que en mi propia experiencia, en mi propia vida, fue también eso, o sea, como en el ejemplo que les ponía de mi cumpleaños de 8 años, yo me pongo a pensar, ¿y por qué no reaccioné? Y le dije, papá, me parece una idea estúpida. ¿Cómo me vas a poner a mí a pelear con mis amigos? Yo quiero ir a jugar o meternos en la piscina. Yo quiero... no me gusta esa idea. Y me da vergüenza con mis amigas. ¿Cómo vas a hacer que me vean mis amigas? No, 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 mala idea. Yo si hiciera eso con Nicolás o con Luana, ellos, el Nico, puf, diría, este es el peor cumpleaños, quiero que todo el mundo se vaya. Papá, qué horrible. Me explico, o sea, él tiene esa voz, esa posibilidad de justo no obedecer y no ser educado. Y yo creo que con estas pequeñas actos, digamos, como tal vez yo fui domesticado de tal manera de que sí, yo escogí el camino de obedecer la estrategia que mi papá me planteó, como que bueno, vamos por ahí. Y sí, yo escogí eso. Y me parece, yendo a la pregunta que planteas, muy importante, digamos, este diálogo entre papá
mamá o personas que están acompañando los procesos, de tener esta compatibilidad, de si es que Marcelo dice, sí, no me parece importante que siempre tengan que comer todo, tal vez les damos la opción de que, ok, puedes comer más tarde y tener esta complicidad, digamos, con tu compañera, con tu compañero, de criar. Eso me parece muy, muy, muy importante. Y claro, tampoco es sencillo. Yo ahí todavía navegamos, con Nina navegamos a ver, ¿qué nivel de intensidad tú le vas a decir? Es que, papi, queremos ver un video hoy en la noche. Era como, bueno, pero a ver, teníamos algunos acuerdos familiares, como decía el Marcelo. En el acuerdo es como que hay una cantidad de horas que sí podemos al día y a la semana estar frente a una pantalla. No, pero es que es mi cumpleaños. Bueno, sí, ya, entonces vamos a negociar un poquito. Entonces, ¿a quién vienen a preguntar primero? ¿A mí o a Nina? Entonces, eso, tal vez tener como estas flexibilidades también, pero sí, mientras más se pueda estar como en un mismo sentir, en una congruencia, digamos, respecto a l- no imposición, por ejemplo, no directividad, no honrar, o sea, el que sí queremos honrar las emociones, los sentimientos. Y también reconocer que para algunas cosas ella tiene más habilidad y para otras tal vez yo tengo más habilidad. Entonces también ir como viendo como, ok, sabes que tú eres más sensible con esto, dale, dale tú, acompáñales mejor de esta manera y yo tal vez les acompaño de esta otra manera. Entonces también reconocer esas fortalezas que cada uno tiene. Gracias, Marco. Eh, Marcelo, ¿qué opinas ahí como en este proceso de construcción de maternidades, paternidades? ¿Cuál es ese rol? ¿Cómo se teje esa paternidad también en este vínculo? Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, es el poder, como, como dice Marco, el poder reconocer las fortalezas del uno y del otro, ¿no? De la una y de la otra, eh, en este acompañamiento, en este crecer, en este compartir. No es fácil, o sea, sí a veces hay como ciertas cosas que a veces no se comprenden, ¿no? Dentro del ser mamá, de ser papá, de estar en estos roles, pero creo que se va aprendiendo también. O sea, en mi experiencia hemos como ido ya aprendiendo también de digámoslo así, como de las fortalezas de cada uno y en los momentos que cada uno acompaña. Eh, igual nosotros, por ejemplo, tratamos de ver que las tareas siempre como que se distribuyan y que como crezca, que también las guaguas vean eso, ¿no? O sea, como que se contagien de eso, de que no hay mucha distinción entre que hace uno una cosa, sino que se distribuyen en, en las tareas y las actividades en la casa. Entonces, creo que eso también a ella les da una perspectiva de cómo van comprendiendo el mundo. Entonces, es interesante eso, pero es un desafío constante. Este es un desafío constante. Eh, no sé qué vendrá a futuro, obviamente vienen otras etapas de la vida de las pequeñas y es como ir ahí aprendiendo también con ellos. Es un aprender, es un tema bastante recíproco. En el campo de poder ir aprendiendo también qué quieren ellas, lo que ven, lo que a veces te comentan, lo que les llama la atención y también cómo uno interpreta aquello y genera una conversación a partir de estos temas, ¿no? Pero es eso, el poder acompañarse y reconocer las fortalezas de cada uno. Ujú. Ok, muchas gracias ahí a ambos. Me gustaría, como antes de ir a la última pregunta, esta, en relación a ambos han mencionado que es muy difícil, que no es fácil. Igual lo hizo Micha antes de irse. Y me gustaría ponerles como esta invitación a que puedan nombrar, bueno, ¿qué es eso difícil también de la paternidad? En otros espacios hablaba de cómo desromantizamos también la paternidad, porque pareciera que, bueno, desde el discurso uno puede decir, bueno,
voy a tomar estas palabras de la democracia, los acuerdos, pero ya en el día a día, ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esas dificultades que implica y cuáles son los retos? Porque se ve, digamos, suena hermoso además ver este paralelo entre lo que pudimos experimentar como hijos y estas construcciones de ahora, pero ¿cuáles son esos límites que han identificado, esas dificultades? Entonces, para ambos, ¿qué nos podrían contar? A ver, eh, yo les puedo contar que para mí de las cosas más difíciles es que muchos de los valores que yo quiero cultivar son contrahegemónicos. En palabras sencillas, van en contra de la cultura dominante, del contexto en el que, a veces de la familiar inmediato. Yo quiero cultivar sensibilidad, pero viene alguien y le levanta y dice, no pasó nada, no pasó nada. Entonces, como, no, eso no, y es algo que está muy arraigado en la manera de crianza o las expectativas, ¿no? Es que no, es que tiene que ser un niño educado, obediente. Entonces, ahí como, ¿a costa de qué, digamos? ¿A costa de qué es esa obediencia y que es, entre comillas, educado? ¿A costa de silenciar sus propios anhelos, sus propios gustos? En fin, entonces, como primero te digo, uno de los desafíos importantes es el contexto. Otro desafío muy importante es que yo lo que percibo que esta paternura tiene que ver con lo que nosotros somos, no con lo que nosotros solamente entendemos. Y hay ciertas cosas que no solamente vienen de aprender de un libro. Ah, mira, estoy leyendo este libro de masculinidades, tal cosa. O estoy aprendiendo conceptualmente, teóricamente, de lo que es la masculinidad. Y me explico, son como, hay otros cuerpos, digamos, no es el cuerpo mental en el que al final tomas esta decisión de, ok, te dije que te vistas rápido y que salgas al carro, no te voy a esperar más, o sea, me explico, es como, eso no viene del concepto, eso hay unas cosas que están como arraigadas en nuestros, no sé, como memorias emocionales, en, eh, no sé, como arquetipos impuestos de energía, digamos, de lo que se supone que es la masculinidad. En fin, entonces el desafío es como ir desmantelando en todos los distintos como cuerpos, como en este cuerpo arquetípico energético, en este cuerpo emocional, irlo aterrizando ahí como en la conciencia de qué tipo de ser humano quiero ser como papá. Entonces sí, como que al final de cuentas, el desafío es un desafío como evolutivo y de sanación para poder encarnar algo diferente, no solamente es conceptual. Creo yo como que en mi experiencia es algo que me requiere constantemente en revisión y constantemente en aprendizaje y en humildad de que no termina el camino. Es un camino de la vida entera, digamos, de seguir desarmándome y volviéndome otro tipo de ser humano para poder ser otro tipo de papá. Vale, muchas gracias, Marco Marcelo. Sí, comparto también el tema del contexto. Creo que es complejo. Justamente nosotros, por ejemplo, en la crianza que tenemos en la hueva, siempre como que hemos tratado de que ellas mantengan como esta niñez, ¿no? Como que no se adelanten. Entonces, casi siempre, por ejemplo, no sé, el tipo de música, a veces la música misógina que suena en todas partes, el tema de repente llega mi hija y me dice, oye, no sé, mi compañera, no sé, vio alguna película de terror y la dejan ver. Cosas que, por ejemplo, en la casa no practicamos. Entonces, como un poco explicar eso y es como un reto también y te cuestionan, o sea, te dicen, ¿y por qué nosotros no vemos? Y es como decirle, no te hace bien, o sea, es algo que todavía no estás en edad quizás de ver, no te va a hacer bien, o sea, no te va a aportar mucho, la verdad. Y es como explicarles desde ahí, pero sí, es difícil. Y también a veces desde la misma familia, la familia también hay cosas
como de alguna manera contradictorias a estas revelaciones, a estas revoluciones que uno plantea dentro de la dinámica de crianza, que siguen siendo las de antes, ¿no? Entonces como que ellas se ven un poco enfrentadas a dos realidades. Me dicen una cosa aquí y otra no, pero creo que es también explicarles que hay otras posibilidades y así lo hemos manejado, ¿no? Ese tema, pero, pero sí es un reto constante, sí es un reto constante y un desafío porque de alguna manera es como, no sé, yo le siento como la responsabilidad también de ir construyendo como mejores seres humanos, ¿no? O sea, de ir como aportando en un granito de arena porque en algún momento también ellas tienen su determinación y todo eso, pero ir aportando en esta etapa con eso, eh, a generar mejores seres humanos más conscientes de las cosas. Entonces, eh, obviamente los contextos que hoy en día están así en el entorno un poco no aportan a eso, sino más bien es como desde la vivencia cotidiana, desde interactuar en la familia. eh, También poder como un poco estar contrarrestando con esa realidad. Eh, Eso sí es como lo difícil. Es el reto de siempre. Y es ir aprendiendo también y también a veces uno cuestionarse y decir, no sé, o sea, lo estaré haciendo bien. A veces uno se siente a pensar, lo estaré haciendo bien, o quizás no es lo correcto. Finalmente es como uno también interpreta el mundo, ¿no? Creo que cada cual va criando y va asumiendo estos roles de crianza, de acompañar, de estar ahí para esta persona chiquita que está en ese proceso, eh, también donde uno se para acompañarle, desde donde uno se ve en ese proceso. Ujú. Pero sí, no es algo fácil, como decía, y como tú dices, Leo, esa sería como la respuesta, digamos, así. Ujú. Y bueno, ya como para ir cerrando, hay dos preguntas pendientes. Una es muy breve, pero creo que es muy importante también porque desde hace mucho rato queremos apostarle a la visibilización de otras narrativas en relación a estas experiencias de la paternidad. Y no sé si alguno de los dos tenga ahí fresco o cercano algún tipo de experiencia con sus hijas, hijos, en la que ustedes puedan haber identificado, bueno, aquí estoy torciendo la historia o aquí me di cuenta que esta experiencia de construir una paternidad diferente si tiene sentido o se descubren que están, digamos, cumpliendo con ese propósito que se han planteado de no reproducir el eco, sí, y desde ahí, si tienen alguna que nos quieran compartir, sería también hermoso para poder también ir dándole como cuerpo, historia a eso, porque tenemos historias así mucho más fuertes como esa del cumpleaños y el box. Entonces creo que necesitamos también otras historias ahí llenas de esa otra experiencia, como qué serían, porque para algunas familias tampoco es que sea muy cercano tener algunas experiencias tan significativas o que generen este reconocimiento de los niños, las niñas como personas iguales, como sujetas de derechos. Entonces, bueno, no sé si alguno tenga alguna que nos quiera compartir. Gracias, Leo. Ahí les quiero contar justo también el día de ayer, algo que me pude dar cuenta de una manera linda, digamos, aunque si no, en el contexto de lo que les voy a contar es que estaba conversando con el Nico y el Nico tiene 11 años y me gustaba mucho como las cosas que él me estaba, la forma en cómo me estaba diciendo las cosas, era difícil escuchar lo que me estaba diciendo. Lo que me estaba diciendo era, papi, yo te quiero pedir algo y te quiero decir que no me gusta como la energía con la que tú dices las cosas a veces. No me gusta, no me gusta. O sea, me gustaría que cuando me quieras pedir algo, no me pidas feo. Me gustaría que me pidas eh, de otra manera. No me, entonces, bueno, igual le escuchaba y solamente al escucharle
poniéndome en contraste, ya era una alegría el sentir como que qué hermoso que mi hijo tenga esta posibilidad de confrontación, de, o sea, de que estemos en esa conversación, ¿no? Decir, ¿sabes qué? No me gusta la forma en cómo me estás hablando. Eso ya era para mí, o sea, muy bonito. Era feo, obviamente, que me esté diciendo que no le gusta que cómo le estoy, el tono, cómo le estoy diciendo las cosas. Y bueno, ahí venía como toda la explicación, como amor, y yo te estaba diciendo, te pedí al comienzo de varias maneras, menos fuertes. Pero bueno, ahí como tipo de verme a mí mismo como esas excusas, ¿no? Y también al final poder reconocer y pedir disculpas, o decir, como sabes qué, está bien, voy a intentar. Entonces, como que toda esa escena me parece esperanzadora en el sentido de que capaz, por lo menos en mi caso, de niño, yo jamás tenía la posibilidad ni siquiera de confrontar. Peor decir que alguna sutileza como no me gusta, como la energía con que me estás diciendo las cosas. Es como, o sea, no era posible, estaba vetado totalmente. Y tal vez venía del ejemplo concreto y sencillo de lo que decía Marcelo, de esos pequeños veces que vamos anulando las voces como tienes que comer todas las cosas, tienes que ni sé qué, tienes, o sea, esas imposiciones al final probablemente en mí me fueron como domesticando para no poder decir como, no papá, yo no quiero pelear con mis hijos, con mis amigos, no papá, no me gusta. Ya al final era como, sí, lo que hay que hacer es obedecer. Entonces me gustó mucho, digamos, y me da esperanza el saber que después de muchos años hay otras formas de comunicación. Sí, también podemos como adultos estar en otro lugar, en un lugar de aprendizaje, en un lugar de, sí, está bien, no lo hice bien esta vez, voy a volver a intentar. Y sí, ese ejemplo concreto de ayer me da esperanza al final de cuentas. Vale, muchas gracias Marco por compartir esa experiencia tan significativa. Marcelo, no sé si quieras compartir algo en ese sentido. Sí, nosotros, bueno, hace poco, ¿no? Hace poquito, esta es una práctica que en realidad fue, fue una iniciativa más desde el área de la escuelita donde van mis hijas, pero sí es como una práctica interesante y es, nosotros construimos, ¿no? Así como familia, acuerdos. Hicimos haciendo unos acuerdos como de cosas que quisiéramos mejorar en nosotros. Por ejemplo, es una cajita con papeles donde uno va escribiendo y es, por ejemplo, eh, no sé, si a alguien, por ejemplo, le pasa algo, se cae, se equivoca, no me burlo ni me río. Si a alguien, por ejemplo, hice sentir mal a alguien, le pido disculpas. Entonces, y cosas así, ¿no? Son algunos papelitos que tenemos. Entonces, en la tarde, noche, ya cuando estamos comiendo, los revisamos. Entonces, hacemos una ronda. ¿A alguien le pasó algo así en el día? Eh, o por ejemplo, hay uno que dice, me sentí muy enojado, pero conté hasta 10 y un poco me contuve y no hice sentir mal a otra persona, cosas así. Entonces, ellas también a veces verbalizan, dice, sí, una compañera, no sé qué, pero sí logré razonar un poco el tema y luego conversamos más tranquilamente. Entonces, es como una práctica que vamos teniendo y me parece interesante porque en el cotidiano nosotros seguramente cuántas veces nos enojamos con alguien, en el trabajo, en la calle, donde sea, y no tenemos esa capacidad de algún momento repensarlo y recapacitarlo y decir, sí, no sé, quizás pude actuar de otra manera. Entonces me parece un ejercicio muy bonito, que obviamente no nace de una iniciativa nuestra, como, pero es un rollo que llegó de la escuela, pero que nosotros lo fuimos construyendo. ¿Qué temas pudiéramos nosotros ir aquí abordando y que pudiéramos conversar cada noche, ir viendo cómo lo manejamos, cómo hubiese sido mejor, no sé. Eh, es una práctica que hemos estado teniendo ahora este último tiempo, de ir con estos papelitos compartiendo la experiencia y también te da esta posibilidad de conversar y conocer un poco más qué pasó durante el día, ¿no? Y cómo asumiste eso, cómo lo digeriste, lo gestionaste, todo eso. Ajá. Súper.
Muchas gracias a ambos ahí por compartir estas experiencias que finalmente ahí se va construyendo este sentido de familia, pero también del vínculo, la conexión. Y bueno, ya para pasar esta última pregunta que estaba ahí, sin ánimo de entrar a pensarnos en recetas, ¿cuáles creen ustedes que serían esos elementos? ¿Qué paternidades necesitamos construir para generar eso de lo que hablamos al inicio? Porque si vieron, hay una paternidad como pensada también desde la ausencia, también desde heridas. Entonces, ¿cómo podríamos pensar esas paternidades, digamos, si se quieren más cuidadoras, corresponsables, presentes, que puedan estar ahí en la vida social y comunitaria o familiar? Entonces, ustedes desde su experiencia, ¿qué nos podrían compartir en ese sentido? Gracias, Leo. Ahí lo que yo quisiera decir justamente para no caer en una receta, para mí lo más importante ha sido seguir manteniendo una actitud de aprendizaje constante a lo largo del camino. Porque si es que pensamos que ya llegamos y que esto fue lo último y creo que nuevamente como que volvemos a una posición como adultocéntrica, donde nosotros somos los que sabemos y los hijos los que no saben. Eh, entonces, esta posibilidad de seguir aprendiendo y de practicar, de intentar, no rendirnos, digamos, y seguir nuevamente intentando, nuevamente buscando otra opción, por un lado. Por otro lado, creo que es fundamental eso, porque mm, ni nosotros somos las mismas personas a lo largo de los años, ni el Nico y la Luana son los mismos. Cuando van creciendo, van teniendo otras necesidades y es otra la forma también de acompañar su camino. Tienen otros niveles de responsabilidad, otras posibilidades de comunicación. eh, sí, entonces, para mí, en resumen, sería mantenernos con la humildad suficiente para aprender y seguir intentando algo diferente. Súper. Gracias, Marco. Marcelo. Eh, sí, para mí es como el también transformarse uno, ¿no? O sea, uno poder... eh, hay unos ejercicios que siempre me acuerdo que en algún taller se hacen estos ejercicios de buscar tu niño interior y creo que es importante que uno cuando está en el rol de padre también poder un poco sanar con ese niño interior, ¿no? O sea, también un poco transformarse. Creo que el efecto transformador es como dicen, como una piedrita que se lanza al agua, empieza por uno. Entonces, es poder tener esa posibilidad también de encontrarse uno mismo y a partir de eso también eh, ir reconociendo esta paternidad, este acompañar a una persona, o sea, es una persona que acompaña a otra persona que está en desarrollo, una personita, y que de alguna manera es importante esa sensibilidad. Para mí es súper importante esa sensibilidad. Creo que es como el reto de estas nuevas generaciones, ¿no? Porque quizás las antiguas generaciones no se dieron esa posibilidad de sentir, sino más bien no estaba dentro del estereotipo el poder sentir y sigue manteniéndose, ¿no? Pero cada día está esta posibilidad de ir reconociendo otras maneras de paternidad, otras maneras de acompañar, otras maneras de asumir este rol también, pero desde algo más sensible, desde la sensibilidad. Y creo que es importante acompañar con sensibilidad y también, como decía Marco, con esta humildad y reconocer que eh, no hay un techo, esto no tiene techo, siempre estamos en un aprendizaje continuo y es también ir aprendiendo de ellos, también los pequeñitos, las pequeñitas siempre tienen algo que enseñarnos y hay que incorporarlo también aún. Ujú. Perfecto, vale, muchas gracias a ambos. Entonces, bueno, invito a las personas que se han mantenido hasta este momento compartiendo estas experiencias que nos han
compartido, igual que ahí la redundancia, Marcelo, Marco y Misha, para que abramos el espacio, podamos hacer preguntas, compartir sus experiencias también, porque hay temas que se van abriendo y habría mil preguntas que quisiera hacerles, pero porque hay temas complejos como la violencia, cómo manejar o construir los límites, también cómo acompañamos en esos momentos, dependiendo la edad de los berrinches o las pataletas, o sea, cómo generamos esto en contextos también sociales que son complejos y bueno, ahí habría muchas preguntas para hacer, pero quisiera abrir la palabra a las personas que están en la sala. Si alguien quiere, porfa, levanten la mano, prendan sus cámaras o también pueden escribir en el chat. Por acá hay un aporte que hace una de las personas participantes, que es Tierra Raíz, y digamos lo traduzco en esta posibilidad de si las compañeras que están acá presentes también quieren hablar sobre esa experiencia con la paternidad, pues también bienvenidas, ojalá también se animen a hacerlo y bueno, eh, si alguien se anima, por favor, entonces nos dice con toda confianza. Ok. Puede ser difícil arrancar, pero bueno, si alguien se anima a compartir o comentar algo sobre lo que hemos conversado, estaría fantástico. Y bueno, igual mientras se animan, quisiéramos también compartir que desde el Laboratorio Social de Género y Masculinidades y la Red Ecuatoriana de Masculinidades, pues estamos impulsando este espacio, ya hemos impulsado otros anteriormente, pero anunciamos que también ahorita se están cumpliendo 10 años del primer encuentro de experiencias de trabajo con hombres y masculinidades en Ecuador. Entonces esperamos que este año podamos reactivar como esa experiencia. Además ya hace varios años y ya en este mismo agosto, porque fue en agosto del 2015 que empezamos y en agosto del 2021 que también nos conformamos, queremos darle y potenciar más estos espacios porque, digamos, ha crecido y es, digamos, una necesidad y, digamos, vinculando con el conversatorio, esta necesidad de hablar de los hombres sobre su experiencia y qué bueno, qué importante sería que pudiéramos pensar en este tiempo de celebración o de conmemoración sobre el Día del Padre, bueno, de qué hablamos con nuestros padres, cuáles son los temas que abordamos o cuáles son los que evitamos. Y me gustaría y ojalá pues como alguno o alguna se animara también a compartir, bueno, en qué pensaron, en quién pensaron, quién se les vino a la cabeza cuando pensamos en papá, padre, ¿sí? ¿Quién piensan, en quién piensan y qué emociones genera eso? Porque también esas palabras están vinculadas a una memoria emocional donde podemos tener, digamos, unos recuerdos muy positivos o también muy tristes desde el vacío, de la ausencia o una presencia también compleja. Y bueno, hay ahí como una invitación nuevamente a seguirnos pensando estos espacios, porque las paternidades también tienen, digamos, múltiples expresiones. En otros espacios hemos conversado de estas nuevas configuraciones también que no son tan nuevas, por ejemplo, de las abuelidades. Ya también Marcelo lo mencionaba ahora, que él pensaba como en sus tíos, ¿cierto? En esas figuras que ocupan el lugar de la paternidad y que contribuyen a ese proceso de crianza, pero que también no son solo las biológicas, como también se pueden construir paternidades desde otros lugares y que no tienen necesariamente que pasar por el vínculo sanguíneo. Entonces, bueno, por ahí hay algunas reflexiones y mientras si alguna persona se anima, me gustaría entonces invitar a Marco y a Marcelo a que si quieren dejarnos un mensaje final para cerrar este espacio y invitarnos a lo que ustedes consideren pertinente para las personas que estamos acá. Posteriormente también vamos a subir este espacio a esta grabación a los espacios del laboratorio, de la red, para que podamos también compartir y siguiendo con la línea de reflexión sobre este y otros temas que tienen que ver con cómo se configura la masculinidad en clave de cómo transformamos esos patrones de violencias, de desigualdades,
y hacia otras formas de entender que las masculinidades como las paternidades son múltiples y que podemos también vivirlas de otra manera, desde el cuerpo, la emoción, que finalmente hay una pregunta también profunda, cómo ir, no sé si negociando o qué pasa con los amigos o con esos amigos de la escuela o con los pares del trabajo cuando ven ese tipo de crianzas que también a veces son disruptivas. Entonces también hay un montón de preguntas de cómo gestionamos ese tipo de vínculos. Entonces, bueno, nuevamente Marco y Marcelo, les dejo la palabra para ir cerrando con el espacio. Muchas gracias, Leo. A ver, mis palabras de cierre serían que podamos y busquemos y construyamos los espacios necesarios para compartir y conversar. Aquí está el Sebas, por ejemplo, compañero de camino, el Leo, compañero de camino. Cuando te escucho, Marcelo, digo, qué lindo, me gustaría tener justamente esta posibilidad de acompañarnos en medio de este desaprendizaje, porque no es fácil. O sea, me imagino, Leo, que cuando planteas esta última pregunta, también es porque obviamente eres mal visto como papá por no cumplir las reglas y simplemente el hecho de dejar que la niña, que la Yelén no coma todo el plato es como disruptivo y para otros papás como que les confronta con sus prácticas. Y eso en algo tan concreto como la comida, pero hay un montón de otras cosas más, que sería el berrinche, que sería eh, el que pueda opinar sobre algo. Eh, Me acuerdo de algo muy concreto también. Estaba un amigo de visita acá y mi hijo me cuestionó en algo. Y él estaba viendo como una escena, ¿no? Y él, la expectativa de él, y de hecho como que me hacía como una especie de, oh, y como su expresión era como que me estaba transmitiendo la idea de como que tú vas a dejar que tu hijo te cuestione y no vas a hacer algo. O sea, me explico como un mandato masculino de como que, ajá, ahí ya pasó el límite, ahí sí tienes tú que eso no es cuestionable. O sea, como, me explico como hay una presión de tienes que comportarte de cierta manera. Entonces, el construir estos vínculos de vulnerabilidad y de confianza con otros papás, con otros hombres, con otras masculinidades, donde podamos seguir acompañándonos en el camino, creo que es algo muy, muy importante. Que en mi vida ha sido también como súper nutritivo poder tener estos espacios. Y eso, saber que no estoy solo, digamos, en este camino, que hay otras personas también que se están cuestionando y que estamos en el experimento y estamos co-creando esta otra cultura que queremos habitar, que evidentemente no es la cultura dominante, pero no sé, cómo encontrar resonancia también en otras voces, en otros corazones. Muchas gracias, Marco, por esa invitación. Celo. Sí, creo lo mismo, creo que es importante y que los hombres también puedan conversar, puedan socializar lo que les pasa casi siempre. Yo que trabajo en el área social, casi siempre, por ejemplo, uno ve que en los talleres que se hacen sobre algún tema de violencia, alguna temática, las que más llegan son las mujeres. De hecho, no van hombres a esos espacios. Tú tienes escasamente una participación. Por ejemplo, cuando vas a hacer algún taller de prevención de la violencia en alguna comunidad, llegan las mujeres. Entonces, los hombres más están ligados a que se juntan eh, al chupe o a ver el fútbol y este tipo. Pero creo que es empezar a darle un poco el giro a esto y también el poder atreverse a compartir estas otras experiencias que también nos nutren y como yo decía, sigo insistiendo con este tema del poder sentir, el dejarnos sentir, el poder abrazar, el poder llorar, el poder también nosotros mostrarnos como un ser humano, no como algo que no puede llorar, que no puede sentir, que más bien está ahí. Como, no sé, como algo indestructible, como algo que tiene que ser muy valiente, quizás, mostrarse muy rígido, es eso,
es aflojar eso y el fluir, el dejarse fluir. Y creo que eso es muy importante para que también desde nosotros mismos podamos ir reconociendo todos estos sentimientos, todas estas cosas que nos pasan y a partir de ello poder tener este acompañar, esta paternidad, eh, esta paternura, como decía Marco, más sensible, ¿no? Y acompañar eh, a nuestros pequeños, a nuestras pequeñas, no tan solo a nuestros hijos, puede ser que representemos una figura también para un otro, para una otra. Uno nunca sabe, a veces hay figuras que nos han marcado y que les vemos también, tenemos ese sentido, ese sentir de paternidad, por así decirlo. Eh, Eso, y también que, bueno, ahora que ya estamos a puerta del Día del Padre no sé si es solo este domingo, es siempre, ¿no? Es siempre estar en esta lucha y no es tan solo un día comercial, es el poder darse quizá este tiempo de conversar, de razonar y de también el poder reconocerse con los hijos, con los pares, con todos los que podamos, digamos, interlocutar en algún momento. Ujú. Súper, muchas gracias, Marcelo, por tus aportes, por compartir tu experiencia. Igualmente, Marco, Macarius, es también un placer compartir con ustedes este espacio. Y nada, muchas gracias a todas las personas que están aquí por escuchar, también por compartir. Y bueno, no hay recetas para la paternidad, la masculinidad, no hay recetas, no hay un guión, y creo que de hecho la invitación es cómo nos podemos ir saliendo del guión que nos invitó a seguir la cultura y que muchas veces repetimos simplemente por el hecho de estar ahí en la cultura, y podemos transitar nuevos caminos, podemos experimentar esta construcción, porque sí quisiera dejar también ahí claro y de manera muy explícita que la paternidad también es un proceso que se construye. Sí, no es que nadie está aprendido, no tenemos un manual, no existe tal cosa. Hay herramientas que podemos ir incorporando, pero definitivamente es un proceso de ir construyendo colectivamente con las hijas, los hijos, la pareja, las familias, y es un proceso que no está desprovisto de retos, dificultades, y tenemos que tener también esa capacidad de irnos transformando a partir de esas incertidumbres y de nuestras luces, las sombras que nos acompañan en esos caminos. Y bueno, cada quien tiene ahí una historia que vive sobre la paternidad, ¿sí? Por ausencia, por presencia. Esperemos que sea una presencia que también ayude a humanizar. Que les permita a esos hombres padres también humanizarse cada vez más, y que permita generar familias que se conectan, que tienen ese reconocimiento de lo que son. Y bueno, a todas esas personas que paternan desde un lugar que busca generar herramientas para que sus hijos, hijas puedan también tener otras apuestas en la vida, pues un saludo, y esperamos que cada vez haya más padres que se animen a hablar, o que también rompan esos silencios con sus hijos, hijas, y podamos tener otros vínculos. Hay muchas más personas allá afuera que también quisieran conversar, y bueno, tenemos una oportunidad ahora, todo el mes, todo el año, de conversar sobre esto que nos vincula y que muchas veces es doloroso, pero bueno, si necesitamos también ayuda, pues también buscar ayuda, pero también como resignificarnos a partir del poder hablarlo y construir desde la práctica. Entonces, bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar en este espacio, por compartir, y nada, vamos a cerrar la, el espacio de masculinidades sin receta en este primer espacio que tenemos, y esperamos que sean muchos más donde podamos compartir experiencias como las de ustedes. Y muchas gracias a quienes están todavía en este momento. Les agradecemos un montón. Desde el Laboratorio Social de Género y Masculinidades y desde la Red Ecuatoriana de Masculinidad. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. Muchas gracias, Leo, Jonathan también, por sostener el espacio, toda la gestión, toda la gente ahí del laboratorio y de la red. Un abrazo fuerte. Súper, muchas. Hola Sebas, un saludo también a Esmeralda. Espero que
mucha fuerza con todo lo que está pasando. Un abrazo. Sí. Gracias, gracias. Yo quise participar, pero estoy en México, estoy en Oaxaca, en la sierra, entonces tengo problemas con la conexión. No podía encender mi micrófono, pero espero en otro momento poder compartirles cómo vivo la paternidad, sobre todo en estos contextos de violencia en esta parte del continente. Súper, muchas gracias, Jonathan. Esperamos que sí. Vamos a seguir generando otros espacios y bueno, espero que podamos seguir en contacto, Jonathan. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. igualmente, buenas noches. Chao.